Abordaremos el tema de la salud mental, en la que se tratará de explicar algunos puntos básicos de una manera entendible y comprensible, los cuales son: salud mental, una atención primaria o primitiva, psiquiatría y normalidad. La salud mental es más que la conformación de un constructo y más que una disciplina científica, pues su función primordial es la de involucrar a los sujetos en sus diversas formas de pensamiento, entendimiento y su desenvolvimiento ante las múltiples adversidades de la vida cotidiana, que se encuentran inmersas en una sociedad con sus diversas formas de expresión. La salud mental, noción mucho más política, social, ideológica y cultural que biomédica. Es profunda y compleja, ya que el análisis de su conformación y sus formas de abordar a los individuos dentro de una sociedad que toma relevancia en sus diversos aspectos y características que se adhieren a un determinado conocimiento de las posibles realidades de aquellas formas de sentir dentro de la misma, que se ve involucrada en sus diferentes esferas de vida, encontrándose inmersa y sometida a la vez a través de las normas y leyes establecidas para mantener el supuesto orden de las cosas de un sistema que impera y que daña y distorsiona las subjetividades, resultado del ejercicio del poder. Y pues solo pensar en el simple hecho de todo ello nos limita las posibilidades de poder reflexionar sobre esta misma causa. Y pues por el simple hecho de analizar y reflexionar sobre aquellas problemáticas que cada sujeto carga, no porque quisiera, sino porque se ve expuesto y obligado a llevarlo. Es crear una ruptura desde nuestros espacios cotidianos y así abrir nuevas dimensiones del entendimiento y comprensión individual y colectiva. Así materializar aquellas formas de expresión para poder influir hacia la transformación y configuración de aquellos campos de sentido que se ve involucrado el ser humano, primordialmente para su bienestar físico, psicológico, emocional y todo aquel desenvolvimiento que presenta ante una determinada sociedad. Uno de los personajes que abordaremos en este video será a Ignacio Martín Baró, que fue un psicólogo y sacerdote jesuita español que dedicó la mayor parte de su vida a la investigación de la difícil realidad social y política de un pequeño país latinoamericano, El Salvador. Él nació el 7 de noviembre de 1942 en Valladolid, España, y fue asesinado el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador. Otro de los personajes que abordaremos es a Sigmund Freud, que fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Él nació el 6 de mayo de 1856 en República Checa y falleció el 23 de septiembre de 1939 en el Reino Unido. Los autores antes mencionados nos ayudarán a poder hablar sobre la salud mental, ya que desde Ignacio Martín Baró podremos abordar el tema desde un contexto latinoamericano, como lo es El Salvador y Guatemala. Siempre nos enfocaremos en el contexto histórico guatemalteco, ya que tras el conflicto armado interno, las desigualdades y las injusticias vividas dentro del mismo, podremos desarrollar los principales conceptos y principios de estos autores para explicar la salud mental. ¿La salud mental, una atención primaria o primitiva? Siempre que hablamos de atención, se nos viene a la mente una atención en salud, pero no necesariamente una salud mental, sino una salud del modelo médico. Cuando hablamos de salud mental dentro de nuestro contexto, esta es vista para personas anormales, o dicho de otro modo, los que están fuera de la norma de la sociedad, puesto que si se está dentro de la misma en cuanto a comportamientos y actitudes, este individuo es normal y no necesita ir al psicólogo. Pero nos preguntamos, ¿qué es la salud mental? La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Pero vista desde un enfoque psicosocial, Martín Baró nos dice que la salud mental hay que verla desde el contexto histórico y nos lo dice de la siguiente manera. La salud mental se entiende como una construcción de afuera hacia adentro. Dentro del contexto guatemalteco se habla de enfermedad, pero un enfermo mental, ¿qué es? Una de las maneras de preguntar por salud mental es haciendo esta pregunta, ya que se consideran enfermos a quienes no entran en la norma, a los que están fuera del lugar, es decir, los locos. Por eso, Ignacio Martín Baró lo recalca desde una psicología liberadora, que permite decir, la salud mental de Latinoamérica es distinta a lo que se vive en otros países o en otros continentes. Podemos darnos cuenta de que no se trata de referentes biomédicos lo que dicen si está o no en la norma, sino son cuestiones específicamente políticas y sociales. Entonces, ¿la salud mental es una atención primaria o primitiva? Respondiendo a esta pregunta, se podría decir que es primitiva, porque en Guatemala ni siquiera la salud pública es primaria. Desde un enfoque psicosocial, Martín Baró aborda la salud mental desde un trauma psicosocial, y de ahí nace la importancia de ver la salud mental según el contexto. Por ejemplo, Guatemala tanto como El Salvador han sufrido un conflicto armado donde la violencia fue la protagonista de la historia, y es ahí donde Martín Baró afirma que la salud mental es vista como la ausencia de trastornos mentales y un buen funcionamiento del cuerpo, lo cual nos limita a ver la realidad. Para Martín Baró, la salud mental debe entenderse como una construcción de afuera hacia adentro. Esto quiere decir que el individuo es el resultado de la interacción con otros. Por eso, el trauma psicosocial sabemos que es debido a la violencia bélica del conflicto armado que dejó a miles de muertos, personas viudas, huérfanos, etc. En Guatemala hubieron masacres, violaciones a los derechos humanos, además las desapariciones forzadas y la destrucción del núcleo familiar, que generó una sociedad traumatizada. Este es el resultado de lo que hoy en día se vive en nuestro país. Con la destrucción del núcleo familiar existe ese rompimiento del tejido social que nos perjudica actualmente a todas y todos, pues la violencia nos tiene hoy en día de rodillas. Las maras, el femicidio, el abuso de poder y un pueblo que se empobrece cada día y la oligarquía se enriquece cada vez más. Desde este punto podemos observar que la psicología de la liberación trata de abrir los ojos a la realidad, y la psicología de la liberación puede entenderse como una propuesta que construye un paradigma desde la ciencia psicológica, donde ante un mundo desigual se trata de promocionar y dar a conocer por medio de la psicología lo que pasa en la realidad, y así esto nos ayudará a construir una sociedad mejor. En conclusión, para salir de una atención primitiva respecto a la salud mental, debemos romper ese paradigma del modelo médico y darle más importancia a la salud mental donde exista una promoción y prevención de la misma, viendo la salud mental no como la ausencia de algún tipo de trastorno, sino verla desde esa construcción dialéctica entre el individuo y la sociedad. Psiquiatría y normalidad. La psiquiatría se permite marcar los límites entre la normalidad y la anormalidad, encasillando a las personas entre los que están dentro de la norma como sanos y los que se encuentran fuera de la norma como locos o enfermos, siendo considerados de esta manera por medio de un diagnóstico psiquiátrico para lo que socialmente es considerado como alguien que debe estar apartado y que ideológicamente debe ser excluido por el hecho de ser aparentemente diferente. Desde el punto de vista psicosocial, la normalidad y anormalidad no son más que paradigmas que se han ido implantando en las sociedades con un trasfondo en busca del control. En Guatemala, como en los países de Latinoamérica, puede percibirse la normalidad y anormalidad desde diferentes enfoques o modelos como lo son. El modelo sociocultural. Al ser un país con riqueza multicultural, multiétnico y plurilingüe. El modelo legal, que rige la normatividad a través de leyes y reglamentos que condicionan el comportamiento de las personas. El modelo ideal, que pretende a través de estereotipos crear situaciones o personas perfectas en su totalidad.
Modelo estadístico, el cual a través de encasillar ciertos comportamientos o características de las personas se encarga de subestimar las diferencias individuales. El modelo clínico coloca a las personas con capacidades diferentes en situaciones de desventaja y la mayoría de veces faltas de oportunidades inclusivas. Todos estos modelos o enfoques resultan ser muy importantes factores de riesgo para poder gozar de un estado óptimo con respecto a la salud mental. Vemos cómo la normatividad crea ese desequilibrio en el bienestar físico, mental, social y espiritual del individuo y por ende en las sociedades.